El niño que llora, una maldición que desafía las llamas. En la brumosa década de 1980, mientras la música pop resonaba en las radios y los peinados cardados dominaban las calles del Reino Unido, un escalofriante enigma comenzó a tejerse en el discreto mundo de los servicios de emergencia. Bomberos de diversas ciudades, curtidos en la visión del caos y la devastación provocada por el fuego, empezaron a compartir un patrón tan inusual como perturbador. Tras sofocar las llamas de incendios domésticos, entre los rescoldos humeantes y los objetos carbonizados, una imagen en particular emergía, desafiante e inmaculada, el retrato de un niño con un rostro inundado de una tristeza profunda, lágrimas silenciosas surcando sus mejillas infantiles. Lo bautizaron, con un escalofrío colectivo, como El niño que llora. La autoría de esta inquietante obra se atribuía a un pintor italiano de nombre Bruno Amadio, un artista quizás menos conocido por su nombre real que por su seudónimo, Giovanni Bragolin. Tras los horrores y la desolación de la Segunda Guerra Mundial, Amadio se dedicó a plasmar en lienzo una serie de niños con expresiones de angustia palpable. Estas imágenes, producidas en masa gracias a las técnicas de reproducción de la época, encontraron su camino hacia los hogares de toda Europa, arraigándose especialmente en el Reino Unido, donde se convirtieron en un elemento decorativo común en las viviendas de la clase media. Sin embargo, dentro de esta melancólica colección, un cuadro en particular, el de un niño de cabello oscuro, penetrantes ojos tristes y una lágrima solitaria y brillante deslizándose por su mejilla, estaba a punto de trascender el ámbito artístico para adentrarse en las sombras de una leyenda oscura y persistente. La historia tomó un cariz siniestro cuando una oleada de incendios inexplicables comenzó a azotar hogares donde este específico retrato colgaba de las paredes. Lo que resultaba particularmente escalofriante era la selectividad destructiva de estas conflagraciones. En numerosos casos, la voracidad de las llamas parecía implacable, reduciendo muebles, enseres y recuerdos a un amasijo de ceniza y escombros. Sin embargo, en medio de esta desolación, el cuadro del niño permanecía, inexplicablemente intacto. En ocasiones, el marco podía estar chamuscado, retorcido por el calor o incluso completamente consumido, pero la imagen del niño, con su eterna expresión de pena, emergía ilesa, como si estuviera protegida por una fuerza invisible. La extraña coincidencia no pasó desapercibida para los bomberos, testigos de primera línea de estas escenas desconcertantes. Las conversaciones informales en las estaciones, los comentarios susurrados entre colegas, comenzaron a cristalizar en una inquietante sospecha. La leyenda incipiente se propagó silenciosamente hasta que, en 1985, el sensacionalista tabloide británico The Sun, conocido por su afición a lo macabro y lo inusual, decidió llevar la historia a la luz pública con un titular provocador que sembró el pánico en la nación: ¿está maldito el cuadro del niño que llora? La publicación del artículo desató una avalancha de testimonios. Decenas de cartas inundaron las oficinas del periódico, relatando experiencias escalofriantes de lectores que habían poseído el fatídico cuadro y que, posteriormente, habían sufrido una serie de desgracias inexplicables. Incendios repentinos que arrasaban sus hogares, pérdidas familiares trágicas, ruinas económicas inesperadas y una retahíla de sucesos misteriosos e infortunados se atribuyeron a la presencia del retrato. Una auténtica histeria colectiva se apoderó de la población. Impulsados por el miedo y la superstición, muchos propietarios de estos cuadros decidieron deshacerse de ellos de la manera más drástica posible, quemándolos. Se organizaron incluso hogueras comunales, rituales improvisados de purificación por fuego, donde los retratos eran arrojados a las llamas con la ferviente esperanza de romper la supuesta maldición que los rodeaba. Sin embargo, los relatos más escalofriantes eran aquellos que advertían sobre las peligrosas consecuencias de intentar deshacerse del cuadro de manera irrespetuosa o descuidada. Una leyenda urbana particularmente siniestra narraba la historia de un hombre que, enfurecido por la supuesta maldición, había arrojado el cuadro a una hoguera con desdén. Semanas después, su propia casa se incendió misteriosamente, sin causa aparente. Otro testimonio escalofriante afirmaba que, tras retirar el cuadro de su hogar, comenzaron a escucharse sollozos infantiles en la quietud de la noche, un lamento espectral que parecía emanar de la ausencia de la pintura. A medida que los relatos se multiplicaban y la histeria se intensificaba, la leyenda del niño que llora se enriquecía con detalles cada vez más sombríos. Se decía que el niño retratado era un huérfano español cuyo destino trágico lo había marcado para siempre, había presenciado la muerte de sus padres en un terrible incendio, y se rumoreaba que dondequiera que iba, las llamas lo seguían como una sombra implacable. Otra versión, aún más tétrica y perturbadora, sugería que el niño no era humano en absoluto, sino una entidad demoníaca atrapada dentro de los límites del lienzo.
Esta naturaleza infernal explicaría su extraña inmunidad al fuego. Las llamas no lo dañaban, sino que, de alguna manera, lo alimentaban, fortaleciendo su presencia maligna en el mundo terrenal. Ante el creciente caos y la propagación del miedo, algunos investigadores y escépticos intentaron ofrecer explicaciones racionales para desacreditar la leyenda. Una de las teorías más aceptadas se centraba en la composición material de las reproducciones del cuadro. Se sugirió que las láminas sobre las que se imprimían las imágenes estaban barnizadas con un material ignífugo, diseñado para protegerlas de la humedad y el desgaste. Esta propiedad, aunque no las hacía completamente inmunes al fuego, podría explicar por qué resistían mejor las llamas en comparación con otros objetos domésticos, como muebles de madera o cortinas de tela. Otra explicación plausible apuntaba a la ubicación típica de los cuadros en las paredes. Al estar colgados en lugares altos, a menudo escapaban de las llamas directas que tendían a propagarse a nivel del suelo. Sin embargo, estas teorías no lograban explicar todos los casos, especialmente aquellos en los que el resto de los cuadros y objetos de una habitación habían sido consumidos por el fuego, mientras que solo el niño que llora permanecía intacto, desafiando toda lógica. A pesar de los esfuerzos por encontrar explicaciones racionales, la fascinante y aterradora historia del niño que llora se mantuvo viva en el imaginario popular. En la actualidad, estas reproducciones aún circulan, encontrándose en casas particulares, mercadillos de segunda mano e incluso en colecciones privadas de lo bizarro y lo inexplicable. Algunos los conservan como una curiosidad artística, un recordatorio de una histeria colectiva pasada. Otros, quizás con una pizca de ironía o una fe inquebrantable en lo sobrenatural, lo consideran una especie de amuleto, aunque de dudosa procedencia. Pero muchos otros han preferido mantenerse a una distancia prudente, sin querer tener nada que ver con un objeto rodeado de tanta leyenda y presagio. Después de todo, la pregunta persiste en el aire, alimentada por la incertidumbre y el misterio: ¿y si la maldición es real? ¿Y si, al observar esos ojos llorosos y penetrantes, no estamos contemplando simplemente una representación pictórica de la tristeza infantil, sino algo más profundo y oscuro? ¿Estamos acaso vislumbrando un alma atormentada, atrapada para siempre en el lienzo, una entidad cuya historia aún no ha encontrado su inquietante final? La leyenda del niño que llora sigue viva, un recordatorio escalofriante de cómo una simple imagen puede trascender el arte y convertirse en un símbolo de misterio, superstición y el persistente miedo a lo desconocido.